La Cátedra de Trabajos Finales de Graduación del Programa de Ingeniería Informática presenta el video número 4, Desarrollo del perfil de la investigación. Vamos, acompáñame. Antes de iniciar, una advertencia. Este video no sustituye la lectura del manual para la elaboración del informe escrito, las lecturas del libro de metodología de la investigación y otros materiales de consulta permanente en la asignatura. Este video es un recurso complementario. Durante el video veremos los siguientes temas. ¿Cuál es el objetivo del capítulo 3 de metodología? Tipo y enfoques de investigación. Selección de las variables de investigación. Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables. Fuentes de información. Instrumentos y técnicas de recolección de datos. Procedimiento metodológico de la investigación. ¿Cuál es el objetivo del capítulo 3 de metodología? Para sentarse a redactar este capítulo es necesario comprender cuál es la esencia del capítulo. La esencia de este capítulo es la planificación. Al final del capítulo vamos a tener un documento con un nivel de detalle de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, de qué forma, y esto va a permitir que en la siguiente etapa ejecutemos este plan de acción. Entonces, para efectos de este trabajo final de graduación, el estudiante va a encontrar que tiene que definir dos secciones. La primera es la planificación de la investigación y la segunda es el alcance del proyecto. En la planificación de la investigación que nos centra este video, vamos a definir qué tipo de investigación, con qué enfoque la vamos a realizar, cuáles van a ser las variables, las fuentes de información. Vamos a hablar de los instrumentos de recolección de datos, la metodología de la investigación. Para efectos del alcance del proyecto, posteriormente en otro video vamos a tocar lo que es la definición de los entregables, el EDT y la cronograma metodología de desarrollo. Segundo tema, el tipo de investigación y el enfoque de investigación. Primero que todo vamos a hablar de los tipos de investigación que existen. Dentro del ámbito de las investigaciones encontramos las cualitativas, cuantitativas y mixtas. Las cualitativas están muy orientadas a estudiar comportamientos y para ello se busca hacer más que todo diagnósticos sobre situaciones que se desean investigar. Por lo general son muy utilizadas en campos como antropología, sociología, psicología, que estudian comportamientos. Actualmente también dentro de la ingeniería de software se utilizan este tipo de investigaciones. Requieren de un levantamiento de información donde la información se recolecta en forma abierta, es decir, son preguntas abiertas que se contesta dependiendo de cada uno de los individuos y por tanto lo que es el análisis de la información es complejo, se llama triangulación y requiere de bastante tiempo para su desarrollo. Las investigaciones cuantitativas buscan comparar, medir, comprender de dónde funcionan los fenómenos, especialmente se aplican en las ciencias naturales exactas, en ingeniería, y estas buscan generar teoría. Los datos son recolectados en cuestionarios que tienen preguntas definidas que vamos a ver posteriormente. Y al final de estas investigaciones se busca siempre concluir con algo que está basado principalmente en la pregunta de investigación. Existen también investigaciones que utilizan ambos métodos, se llaman investigaciones mixtas, que utilizan el cuantitativo y cualitativo.
Para efectos del trabajo final de graduación, considerando el tiempo y considerando que queremos que realicen una experiencia que puedan terminar, vamos a enfocarnos en una investigación cuantitativa. El enfoque de la investigación. ¿Qué nos dice el enfoque de una investigación? Nos dice cómo fue abordado el tema. Esto implicará cómo se abordó la temática en profundidad y complejidad. Debemos hacer una asociación que a mayor complejidad y profundidad los modelos estadísticos también van a ser mucho más complejos. Dentro de la literatura se describen 4 tipos de enfoques: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Por lo general, estos modelos van ahondando en la profundidad del estudio. Por ejemplo, una investigación exploratoria es una que busca un estudio más superficial de un tema poco conocido. Una descriptiva busca más ir hacia las características del fenómeno estudiado. La correlacional es mucho más compleja porque ya estos establece modelos en que hacen relaciones de variables dependientes e independientes según patrones predecibles de la población o grupo. Y la explicativa busca establecer causas de los eventos. Por ello, para efectos del trabajo final de graduación, nos concentramos en la explicativa y descriptiva, tanto porque el planteamiento de la investigación que ustedes están desarrollando es un más exploratorio y descriptivo, y también no permite un desarrollo de una investigación tan profunda debido al tiempo. Para volver a retomar el objetivo de este capítulo, es importante que hagamos un repaso del proceso de la investigación, porque comprendiendo bien este proceso vamos a tener claro qué es lo que tiene que explicar la sección que define el perfil del desarrollo de la investigación al final del capítulo. En este gráfico vemos cómo cada una de las definiciones va alimentando lo que es el proceso de la investigación. Se inició con la formulación de una pregunta de investigación que tiene el fenómeno que se desea estudiar dentro de la especialidad de la licenciatura y contextualizado con la problemática del proyecto. Seguidamente se ha definido el modelo de referencia, que es la elección de un estándar, una metodología o buenas prácticas que contengan dentro de su definición variables que permitan dar respuesta a la pregunta de investigación. Posteriormente se hace la selección, la validación y la definición de las variables que se van a utilizar para la recolección de la información. Cuando ya tenemos las variables definidas, se procede a identificar los instrumentos de recolección de datos. Para ello ya empezamos a darle forma al modelo de investigación que se va a aplicar, y por tanto al modelo estadístico que vamos a desarrollar para seguidamente analizar los datos. En lo que es recolección de datos, se deben definir los instrumentos de recolección de datos que deben contemplar en sus preguntas las variables que se seleccionaron. Posteriormente se debe de hacer una descripción de cómo se tabulan los datos, qué tipos de graficaciones se van a hacer, cuál va a ser el análisis por cada uno de los objetivos, porque recordamos que parte de lo que estamos proponiendo al estudiante es realizar 2 levantamientos y mediciones de información antes y después de la implementación, con fines de hacer un contraste en el análisis final
y poder dar respuesta a la pregunta de información. La selección de las variables de investigación. Antes de entrar en la selección de las variables, es importante hacer una verificación de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación tiene que tener una redacción simple, identificación clara de lo que se desea investigar y cualidades o características de lo que se desea investigar. Esto, por tanto, que la experiencia me ha presentado que muchos estudiantes a la hora de elaborar una pregunta de investigación la hacen muy alambricada, hacen una pregunta muy compleja pensando tal vez en que entre más difícil sea de comprender, más pareciera importante lo que van a investigar. El asunto es que si la pregunta de investigación es compleja, es difícil de entender qué es lo que se va a investigar y qué es lo que se quiere medir, esto les hace más difícil la definición, medición y análisis de la información. Entonces, por ejemplo, aquí una pregunta muy simple es si el sitio X cumple con la accesibilidad y usabilidad que el usuario Y requiere en la empresa Z. Esta pregunta de investigación es directa. Estamos haciendo el análisis, por ejemplo, en la licenciatura web, de qué efectos tiene el sitio, si verdaderamente la accesibilidad y la usabilidad se están cumpliendo para ese usuario. Entonces vemos que de una vez ya la pregunta de investigación tiene las características o cualidades que queremos investigar. Por tanto, el modelo de referencia que se debió escoger tiene que contar con estas variables de accesibilidad y usabilidad. Entonces, para la elección de las variables es importante volver a revisar la pregunta de investigación, ver si está simple, directa y contiene las cualidades. Si es necesario, se puede reajustar para que esto lo cumpla y así vamos siendo más coherentes en el informe, que es uno de los objetivos en la redacción técnica. El modelo de referencia seleccionado tiene que estar dentro de la orientación de la especialidad de la licenciatura, relacionado con la naturaleza del problema y que defina las cualidades que van a ser, al final de cuentas, las variables a seleccionar. Las variables, tenemos que validar que estas variables den respuesta a la pregunta de investigación, sobre todo ya cuando definimos los atributos de las variables, cuando empezamos a desglosar cada una de estas variables. Por lo general, le decimos al estudiante que no trabaje con más de 4 variables, pero esto es libre. La idea es que pueda manejar un número de variables que pueda medir, porque hay que recolectar datos, hay que tabular los datos, analizar los datos. Entonces, entre más variables, puede hacerse más complejas y no es la única actividad que ustedes están desarrollando en el trabajo final de graduación. Entonces, para seleccionar las variables debemos hacer una revisión de la pregunta de investigación para encontrar las cualidades que queremos investigar. Elección de las variables. Cuando se encuentre en esta etapa, tome en cuenta los siguientes 3 criterios. Primer criterio, naturaleza de las variables responde a la pregunta de investigación, es decir, está circunscrita dentro de los temas de la especialidad de la licenciatura y la problemática del proyecto. Son definidas las variables dentro del modelo de referencia. Segundo criterio, la naturaleza de las variables del objetivo de diagnosticar y evaluar son la misma. Para poder hacer un análisis y una relación, estas variables deben mantener la misma naturaleza.
Si no mantienen la misma naturaleza, no se pueden comparar ni relacionar y concluir. Por tanto, no se podría dar respuesta a la pregunta de investigación. Ejemplo, si usted define tiempo en el objetivo diagnosticar y costo en el objetivo evaluar, estas dos variables no son de la misma naturaleza, no las puede relacionar y por tanto no puede concluir. Tercer criterio, cantidad de variables seleccionadas es suficiente. Tiene que ver si las variables que está definiendo y la cantidad de las variables con sus atributos permiten recolectar la información que requiere para poder dar respuesta a la pregunta de investigación haciendo el análisis de contraste en el cual usted ve los datos recolectados en el objetivo diagnosticar y los datos recolectados en el objetivo evaluar para dar respuesta. Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables. Una vez definidas las variables, deberá desarrollar la parte conceptual, operacional, instrumental de cada una de las variables. La parte conceptual tiene que hacer una definición del concepto de la variable, debe basarse en lo que el modelo de referencia indica sobre esa variable y debe definir los atributos que se utilizarán para recolectar información. Los atributos son una manera de desglosar la variable en elementos más pequeños que permiten recolectar información más clara y más detallada. La parte instrumental es la sección en la cual usted tiene que explicar en forma detallada por cada una de las variables cuáles son los instrumentos y procedimientos que se van a utilizar para la recolección de esta variable. Tiene que quedar muy claro la relación con el instrumento y las preguntas en las cuales se va a desarrollar y recolectar la información. La parte operacional describe los criterios de validación, evaluación y medición de la información que se recolecta y tiene que quedar muy claro cómo se evaluó y se validó esa información. Todo esto es parte de la planificación que a la hora de ejecutar la investigación va a ser fundamental para dar como válida la investigación. La definición de las fuentes de información en la sección del desarrollo de la investigación van a estar directamente asociadas con aquellas fuentes que ustedes consultan para la planificación y el desarrollo de la investigación. Por tanto, existen tres tipos de fuentes que son primaria, secundaria y terciaria. Ustedes van a seleccionar aquellas fuentes que verdaderamente consultan. No se trata de hacer una referencia bibliográfica indicando con detalle cuáles fueron las fuentes. Eso se hace en la parte respectiva del informe, al final en la parte de referencias bibliográficas. Aquí van a identificar en forma general las fuentes que utilizaron. Como verán, las fuentes primarias son de primera mano, original de la fuente. Están focalizadas en lo que son investigaciones, tesis, libros, entrevistas, cartas, entre otros. Es decir, son directamente de la fuente que origina la información. Las secundarias son derivadas de documentos que comentan estas fuentes y las terciarias están relacionadas con fuentes que hacen resumen o hacen análisis sobre las fuentes primarias y secundarias. Instrumentos y técnicas de recolección de datos. En esta sección vamos a definir los instrumentos, la recolección de los datos, cómo se va a hacer el análisis y cómo se va a dar respuesta a la pregunta de investigación en forma global. Esto para tener muy claro el objetivo de la sección. En lo que es la definición de los instrumentos,
debe de haber una definición por cada uno de los instrumentos, qué es, cuáles son, dónde están, tienen que incluirse en los anexos. Recuerden que es una investigación cuantitativa, por lo tanto tiene preguntas cerradas y para eso tienen que usar la escala de Likert. Tienen que hacer una validación de los instrumentos y les recomiendo revisar el capítulo 9 del libro de metodología de la investigación para la elaboración de los instrumentos de recolección de datos. Esto les permitirá saber si están haciendo bien las preguntas y conocer cómo se hace una validación del instrumento. La recolección de los datos. Aquí se debe de explicar cómo se van a aplicar los cuestionarios, tanto en las etapas de diagnosticar como en la etapa de evaluar. Lo que es la parte de análisis, se tiene que explicar cómo se va a hacer la tabulación de los datos, la graficación y el análisis de estos. Además, al finalizar se tiene que tener una explicación de cómo van a tomar esos datos para hacer el análisis y dar respuesta. Las respuestas de la pregunta de investigación no deben estar forzadas en el sentido de que todo tiene que salir perfecto. Las respuestas siempre tenemos que pensar que una investigación nos va a dar qué es lo que pasa y con esto nos puede llevar a investigaciones posteriores. Procedimiento metodológico de la investigación. En esta sección se hace una planificación en detalle de la investigación para verla en conjunto. Si bien hemos venido trabajando, desarrollando cada uno de los instrumentos, los objetivos, las variables y demás, en esta sección vamos a desarrollar una carta de trabajo para ejecutarla posteriormente. Como verán en el manual y en la plantilla del informe, existe una tabla la cual se desglosa por objetivos específicos y para cada objetivo se debe definir cómo se va a hacer la recolección de los datos, el análisis de los datos y la presentación de los datos. Si existen más objetivos definidos, el estudiante deberá de incluirlos. Y la importancia de esta sección es que ustedes o cualquier otra persona puede tomar la tabla y saber cómo se ejecutó la investigación en cada una de las etapas, porque va a decir qué formularios se aplicaron, cómo se analizaron y cómo se presentaron los datos. Con esto termina lo que es el perfil de la investigación. Con el video número 4 hemos abordado en forma global qué es el objetivo de cada una de las secciones del perfil de la investigación. Para mayor detalle, el estudiante va a tener que leer el manual para la elaboración del informe escrito en la modalidad de proyectos, el libro de metodología de la investigación de Hernández y otros, que es el libro de la asignatura, la orientación del curso y la guía de evaluación del avance respectivo. Y cualquier duda, recuerden el foro de dudas en cada uno de sus cursos. Gracias por su atención.